A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Crónica de un Estado fallido es un extraordinario libro escrito por el patriota lojano Osvaldo Burneo Castillo, de lectura obligatoria para gobernantes y para gobernados. La incapacidad para ejercer control en su territorio, la falta de autoridad o su pérdida de presencia, la crisis de credibilidad en las instituciones democráticas, así como la creciente inseguridad jurídica y la ineficacia del Estado, constituyen la suma de elementos o factores que peligrosamente nos pueden conducir a un Estado fallido. Esta noche tengo el alto honor de contar en el programa Poder Ciudadano con la compañía del doctor Osvaldo Burneo Castillo, precisamente autor de tan importante obra, a quien tras saludarle le consulto. Osvaldo, ¿el Ecuador puede estar en camino de convertirse en un Estado fallido? Buenas noches, bienvenido. Un gusto enorme, Patricio, a la distancia, saludarlo y a través de su importante programa Poder Ciudadano, poderme dirigir a la ciudadanía ecuatoriana con el ánimo de intercalar algunos aspectos relevantes sobre el tema político y económico de nuestro país. En las circunstancias actuales, Patricio, lamentablemente yo diría que estamos encaminados a un Estado fallido, sin duda. Porque si vemos que las diferentes instituciones, especialmente del país, incluidas las Fuerzas Armadas, los diferentes poderes como la Asamblea Nacional, como los tribunales electorales de justicia, tienen problemas serios y graves por actos de corrupción, por actos ilegales. Definitivamente diríamos que el Estado en sí está compuesto y rodeado de elementos que están fracasando rotundamente para pensar que este Estado de Derecho está siendo conducido en forma apropiada y por la línea y el camino que todos los ecuatorianos aspiramos. Yo creo que es deber de los ecuatorianos y sobre todo de quienes sentimos lo que significa el Ecuador, la importancia de ser ciudadanos de esta patria, establecer con claridad, Osvaldo, líneas oportunas, alarmas que sean oportunamente encendidas para no llegar precisamente a lo que usted anota. ¿Cuáles son los elementos que sostienen a un Estado y las razones para su posible fracaso? Bueno, la propia credibilidad se basa en el cumplimiento fiel de la ley. Pero si la ley no está siendo adecuadamente aplicada, si los estamentos, en este caso institucionales, no están correctamente dirigidos y conduciéndoles
conduciéndose por un camino certero de aplicación. Entonces, naturalmente que aquí nacen las dudas y las diferentes preguntas de diferente naturaleza para pensar que realmente estamos torciendo la línea que los ecuatorianos obligatoriamente merecemos que se respete. Yo creo que es necesario, Osvaldo, por absoluta seriedad, establecer que en el Ecuador ciertamente se vive una crisis integral, una crisis económica, una crisis política, una crisis de seguridad, una crisis de credibilidad. Es una situación muy compleja. Más allá de que en el primer año de gobierno el presidente Lasso, es necesario que lo reconozcamos, ha logrado de alguna manera poner la macroeconomía en orden, pero la situación que tiene que ver con la falta de seguridad creciente y la situación también de una burocracia gigantesca que no le sirve de manera directa a la solución de los problemas de los ecuatorianos, hace que esta brecha de credibilidad crezca de una manera enorme. ¿Usted cree, Osvaldo, que el tamaño del Estado también confluye de alguna manera para el fracaso que tratamos de evitar? Totalmente de acuerdo, Patricio. Yo creo que en eso se basa principalmente el grave y serio problema que tenemos. Por un lado, la incapacidad para haber administrado un Estado en forma adecuada técnicamente, y por otro lado, irrespetándolo. Entonces, si ya nos vamos a la administración en sí, vemos que, por ejemplo, ha habido un abuso exagerado con respecto a los dineros, que en este caso son de los ecuatorianos, y que por A o B circunstancias no son manejados en la forma seria que todos aspiramos. Si vemos, por ejemplo, un presupuesto que cuando en el 2007 estaba en 10,000 millones de dólares y hoy por hoy bordea los casi 35,000 millones de dólares, donde, por ejemplo, se ha mantenido un aparataje de gasto exageradamente alto, en contradicción al tipo de servicios que todos los ecuatorianos recibimos. Entonces es digno de preocuparse. Eso de tener que hasta endeudarse para poder cubrir solamente los gastos propios de un Estado, en desmedro de los intereses de todos los ecuatorianos que piden y claman seguridad, principalmente salud y educación, no creo que es lo correcto. Entonces, ahí es cuando todos nosotros tenemos que reflexionar seriamente y ver exactamente y apuntar dónde está el problema. Yo principalmente creo que más allá de una cultura que hemos adoptado en los últimos tiempos por un manejo político que creo ha abusado exageradamente de la paciencia de los ecuatorianos, creo que también hay un poco de desconocimiento en saber aplicar manejos macroeconómicos con un sentido de patria. Por ejemplo, esto del populismo que se ha enquistado lamentablemente en nuestro país y en los países latinoamericanos en general, pero especialmente en nuestros países, que lo explotan al pueblo exagerando sus ofertas, y cuando se llega al poder tratan de cumplir sin importarles que están produciendo un déficit económico, el cual repercute finalmente en una situación de incumplimientos y de desorganización del aparato burocrático, lo cual trae definitivamente graves y serios inconvenientes. Usted tiene mucha razón, Osvaldo. Permítame que avancemos en la temática que determina tener el honor de contar con su presencia. A lo que usted señala, se suma el hecho cierto de que los partidos políticos han dejado de ser tales. Esto es,
organizaciones con ideología, con centros de capacitación política, con propuesta programática, para convertirse simplemente en organizaciones o empresas de corte electoral, y prácticamente todos ellos han abrazado líneas de ese populismo pernicioso del que usted nos estaba hablando. ¿Cómo hacer, Osvaldo, para que la generación de todo lo que implica candidaturas que viene precisamente del sector de los partidos y movimientos políticos tengan una presentación diferente, que hagan relación directa con buscar soluciones concretas, no demagógicas, a los enormes problemas que ha venido acumulando el país? Uno de los puntos que se está debatiendo permanentemente y se insiste, pero que no se cumple porque no les interesa a muchos sectores, es definitivamente hacer un cambio y dar un vuelco total al sistema electoral. Como está funcionando en la actualidad, eso, Patricio, perdóneme, es un rotundo engaño, donde hay la participación de una cantidad de movimientos de provinciales, cantonales, que lo único que quieren es una cuota de poder, a como dé lugar. Y entonces los partidos tradicionales, que antes se los empezó a desprestigiar con señalándolos como la típica partidocracia, que en realidad también cometieron gravísimos errores, pero no nos olvidemos que era la base fundamental para mantener una democracia viva y por lo menos con una ideología definida. Cierto. En los partidos que de alguna manera participaban y que se preocupaban de llevar a la mejor gente, a las personas más preparadas, capacitadas, como fue cuando estuvo usted, por ejemplo, en el Congreso Nacional, que sí le tocó vivir épocas difíciles, pero por lo menos donde el debate era ideológico y sobre temas puntuales de proyectos importantes. Pero mire usted a lo que nos hemos reducido por la calidad de representación que tenemos actualmente, donde durante todo este año nos hemos pasado simplemente debatiendo cosas que al país no le favorecen en lo absoluto. Apenas se han aprobado 7 proyectos de ley y por lo demás con un déficit absoluto para pensar de que el país ha mejorado durante toda esta época. Y claro, y eso se debe a la pobreza de representación que existe, porque su gente que está dentro de una asamblea que toma decisiones de fundamental importancia, tiene un desconocimiento y una pobreza de análisis absoluto. Con decirle que hasta han aprobado leyes que no tienen financiamiento y se han metido en un campo que no les corresponde siquiera, con tal de ellos justificar y quedar bien con determinados sectores que claro, requieren, necesitan como todos, pero que lamentablemente presionan para que en este caso, los favorezcan con temas aislados de sueldos solamente a un sector, olvidándose de la gran masa nacional que padece de un desempleo tremendamente alto y que sobre esa materia no se dice y no se da solución absolutamente nada. Entonces, si seguimos con esa misma línea y esa política, Patricio, definitivamente el Ecuador no va por buen camino. Así es, Osvaldo. El Ecuador se estrellará definitivamente. Es así. ¿Cómo evitar que nuestro hermoso Ecuador, un país de gente buena, un país con vocación a convertirse en un país agroexportador, un país con regiones naturales extraordinarias, con un clima excepcional, ¿cómo evitar? Le pregunto precisamente al doctor Osvaldo Burneo Castillo, autor de esta extraordinaria obra crónica de un Estado fallido, ¿cómo evitar que continuemos transitando por una avenida de enorme riesgo para el país? El Ecuador tiene condiciones excepcionales, como lo acaba de señalar, en el tema productivo,
tenemos la materia prima, que es la base principal como para poder desarrollar lo que es el tema productivo, en el tema agrícola exportador. Lo que ahí falta y que no se ha hecho absolutamente nada es mejorar las condiciones para que haya una especie de agroexportación, pero que tenga un valor agregado incluido. Sin duda. Porque caso contrario, si nosotros solo nos preocupamos de lo elemental, que es producir lo que otros también tienen, y entrar a competir en condiciones iguales, y más aún nosotros con una gran desventaja, porque tenemos una moneda dura, Patricio, y nuestros gastos fijos son altos, porque el salario mismo de nuestros trabajadores en comparación a los países vecinos y latinoamericanos está entre los más altos. Entonces son costos directos que a la final atomizan la situación exportadora. Entonces, hay muchos elementos que lamentablemente en un programa es muy difícil entrarlos a analizar en forma pormenorizada, pero en forma general, hablemos, el país dentro del área productiva, que es donde se genera el empleo, que es donde se demanda la mano de obra, ¿no? Si no se toman correctivos con seriedad de parte de quienes manejan la política, tanto interna como externa, en forma adecuada, va a ser difícil, Patricio, que nosotros querramos solucionar esto de la noche a la mañana. Más allá de que de todas maneras el Ecuador ha sido privilegiado por tener ingresos muy buenos, pero que lamentablemente la calidad del gasto ha sido mala. Porque nosotros, en vez de haber sembrado con esos dineros donde corresponde para que el sector productor, por ejemplo, en este caso pueda desarrollarse, lo único que hemos hecho es malgastar, ¿no? Haciendo obras que en este momento son elefantes blancos y que han costado cantidades de dinero, bueno, exorbitantes. Y en muchos de los casos, obras de cientos de millones de dólares, ¿no? Con las repotenciaciones, como por ejemplo esto de las refinerías, como esto de querer hacer refinerías, como esto de querer hacer una cantidad de hidroeléctricas, como querer hacer vías donde no ameritan y aeropuertos donde no hay más que un solo vuelo semanal, ¿no? Entonces, hay un desperdicio de recursos tremenda, Patricio. Usted tiene mucha razón, Osvaldo, tiene mucha razón. Le consulto cuál es el grado de responsabilidad que ve precisamente el doctor Osvaldo Burneo en los 10 años robados de esa clepto-revolución ciudadana que tanto daño le hizo al Ecuador. ¿Cuál es la participación de esos 10 largos años de una dictadura sui generis frente a lo que hoy tiene el Ecuador, que es precisamente cosechar un camino peligroso que podría conducirnos a un estado fallido? Estimado Patricio, imagínese 10 años donde hubo precios excepcionales del petróleo, donde se recaudó a la final 360,000 millones de dólares. Así es. Creo que fue la mejor oportunidad para que el Ecuador, todavía con una deuda externa de no más de 14,000 millones de dólares, ¿no? Era como para que sanee todas sus finanzas y bien manejados esos recursos, créamelo, era como para que este Ecuador se transforme y este momento ya estemos viviendo una situación favorable sin esta clase de quejas que en cambio las hemos heredado. ¿Cómo va a ser posible, mi estimado Patricio, ¿no? que hasta el año 2007, si revisamos los documentos, apenas llegábamos a 420,000 empleados en el tema burocrático? Y en la actualidad, durante esta época, prácticamente se duplicó, pasando de los 730,000 burócratas. El Estado hay que concebirlo no como un ente empleador, por favor, es que ahí están los conceptos cerrados, porque los ecuatorianos no somos 730,000 empleados, los ecuatorianos somos 17,5 millones de ciudadanos, ¿no? Entonces, si pensamos en esa cantidad pequeña,
nos estamos olvidando de la gran mayoría, mi estimado Patricio. Y ese es el concepto que no lo manejan los políticos porque saben que la gente que está, en este caso, en estos entes organizados, son los que tienen las asociaciones y a ellos les ofrecen toda clase de cumplimientos, mientras que el resto de las personas estamos desbandadas y no exigimos nuestros derechos, en este caso de cumplimiento de los servicios públicos como se merecen, ¿no? Entonces, ahí yo creo que nace el problema de fondo, Patricio, porque no hay concepto de racionalizar en este caso los gastos en forma equitativa. Entonces solamente favorecemos a los sectores que reclaman y nos olvidamos, por ejemplo, en este caso de los desocupados, que ellos no están cobijados ni en el Código de Trabajo ni en la Seguridad Social. Osvaldo, usted señala con precisión un hecho cierto. Un Estado endeudado, un Estado desordenado, un Estado dispendioso, hace parte del fracaso un Estado cuyo tamaño es extremadamente grande, cuya cuota burocrática en el peso fiscal es realmente de proporciones gigantes. Esto también debe ser revisado y cómo contribuye en todo esto los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos hacen exactamente lo mismo que hace el gobierno central. Copian el mismo sistema y mecanismo. O sea, tenemos esa mentalidad clientelar, esa mentalidad mendicante. O sea, decimos, ya no hay plata, entonces recurrimos en este caso al gobierno central para que nos dé lo que nos falta, porque a nosotros nos falta plata, y no es que les falta plata a los municipios, perdónenme. No les falta plata a los gobiernos seccionales, ni provinciales, ni nada. Lo que ocurre es que no saben administrar. Yo le pongo ejemplos. ¿Cómo va a ser posible que el 80% de los gastos o del presupuesto, por ejemplo, de un municipio como el de Loja, que lo conozco un poco cercano, llegue al 80%? Y apenas le quede un espacio de 20% como para poder ejecutar la obra, en este caso, municipal. Es tremendo, eso es increíble. Lo mismo pasa con el municipio de Quito, que lo han arruinado. Ahí hay más de 22,000 empleados y trabajadores. No puede ser. Mientras el municipio de Guayaquil, que ya se está complicando ahora en esta última administración, apenas tenía 4,000 empleados y trabajadores. Pero ahora ya está llegando a más de 7,000. Ahora ya tiene más de 7,000 el municipio de Guayaquil. Ahora ya tengo entendido que ha subido a una cantidad astronómica, como es más de 6,000 empleados. Entonces, ahí es cuando se nota y se demuestra la incapacidad de quien está al frente de estas instituciones para manejar como corresponden y con la debida seriedad este tipo de entidades que ameritan ser delicadamente y escrupulosamente cuidados sus dineros. Sin duda, Osvaldo, los organismos seccionales deberían convertirse en ejes fundamentales para el desarrollo de sus comunidades, y lo que han hecho es reproducir una serie de taras estatales y se han convertido también en aparatajes burocráticos. Esa es una verdad. En el último minuto del programa Poder Ciudadano, quiero dejarle a mi distinguido invitado, el doctor Osvaldo Burneo Castillo, en libertad de hacer un mensaje positivo que vaya en dirección precisamente de evitar que nuestro país entre en esa avenida tan compleja que le podría conducir a ser un Estado fallido. Bueno, Patricio, y gracias por su gentileza e invitación, y además agradecerle muchísimo por el prólogo tan inteligente que usted tuvo la gentileza de ayudarme a que sea parte de mi libro, que se llama Crónicas de un Estado Fallido, que tiene un mensaje, mi querido Patricio, tiene un mensaje de tratar de sacudir un poco este letargo
de actuación administrativa actual que el país está padeciendo. Como diciéndole, vean señores, estamos siendo un Estado fallido por nuestra culpa y por nuestros actos, aunque no lo queramos reconocer. Unos dicen es un Estado débil, otros dicen no, lo que ocurre es que esto ya es un asunto que va a pasar. No, si vamos haciendo historia, cada vez se va complicando y agravando más. Y yo pregunto entonces, ¿hasta cuándo? Entonces, si no reaccionamos, como lo estamos tratando de hacer algunos ciudadanos, a través, por ejemplo, de nuestros mensajes y obras escritas, yo digo, no, esto no lo para absolutamente nadie. Y yo creo que no es justo que el Ecuador se merezca esa suerte. Es así. Gracias a Osvaldo Burneo Castillo, ecuatoriano, lojano, patriota. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.